Buenas tardes, mi nombre es Jackson Torres y voy a darle una explicación sobre la creación de un programa. Para poder diseñar un programa necesitamos conocer sobre los algoritmos. Vamos a explicarles una breve introducción. Diseño de algoritmos. En la ciencia de la computación, el diseño de algoritmos es un método específico para poder crear modelo matemático ajustado a un problema específico para resolver el diseño de algoritmo o algorítmica en el área central de la ciencia de la computación y también muy importante para la investigación de operaciones. También muy conocida como investigación operativa en ingeniería del software y en otras disciplinas. Existen varios diseños de algoritmos que permiten desarrollar la solución de los problemas. Planteados de algunos de ellos son algoritmo divide y vencerás, el método que estás buscando en la solución recursiva del problema dividido en dos o más subproblemas de igual tipo o similar. Algoritmo voraces. Seleccionan elementos más pro- pro- prometedores de conjuntos de cotidianos hasta entrar a la solución de mayor de los casos, la solución no es óptica. Datos y variables. Datos y variables. Durante el desarrollo de un programa informático, independientemente del lenguaje de programación utilizada, se utiliza datos y variables. Los datos representan la información manejada por el programa y puede ser el número de fechas, textos, etcétera. Todo programa recibe un dato de entrada que son manipulados del mismo y como resultado generan un dato de salida. Durante la manipulación del dato de parte del programa, estos se almacenan en variables. Una variable es una zona de memoria a la que se asigna nombre o identificador en la que se guarda los datos de un denominado tipo. Después de la variable se puede utilizarse dentro de un programa para realizar diferentes operaciones con el dato que contiene. Diagrama de flujo, conocidos también como ordinogramas. Los diagramas de flujo son técnicas que se hizo muy popular en los principios de la programación y del ordenador. Aunque actualmente prácticamente no se utiliza, resulta muy útil para adquirirlo, es lógica de programa que nos permite diseñar un desarrollador a programas, pues el uso de elementos gráficos para representar las estructuras típicas utilizadas en programas facilitará la comprensión del mismo. Símbolo de principio a fin. Como su nombre indica, se utilizan para especificar el principio y el fin del programa. En su interior se escribe una palabra inicio o fin, según corresponda. Símbolo de proceso. El símbolo de proceso especifica la operación a realizar del programa, como por ejemplo, una operación aritmética en los datos recibidos y en la entrada. La operación para realizar se especifica en el interior del rectángulo. En ejemplo anterior, se realiza la suma de datos representados por la variable b, a y b, y el resultado se deposita en una tercera variable llamada s. Es decir, se asigna a realizar la derecha a izquierda, que se hace la mayoría de lenguajes de alto nivel utilizando el signo igual. Líneas de flujo. Las líneas de flujo representan el camino que sigue el algoritmo. Para representar se utilizan flechas que parten de una operación y apuntan a la siguiente. Símbolos de entrada y salida. Especifican la operación de entrada o salida, es decir, de entrada de datos al programa o salida de datos del programa al exterior. La operación en concreto se indica en el interior del símbolo utilizando el verbo como leer, mostrar, imprimir, etc. Símbolo de decisión. Mediante el símbolo con forma de rombo expresamos una operación de comparación que puede alterar el flujo de ejecución de un programa. El resultado de la comprobación será de tipo verdadero o falso, sí o no. De modo que si es verdadero, el programa tomará un camino y si es falso, tomará otro. Acumuladores y contadores. En la resolución del algoritmo vamos a encontrar numerosas situaciones en las que tenemos que realizar la suma o productos de varias cantidades. Estas operaciones no se realizan en única fase,
si no se requieren la realización de suma o producto parciales de forma repetitiva hasta conseguir la cantidad final para guardar los resultados de las operaciones utilizadas variables de tipo numérico, a la que se le conoce como programación con el nombre de acumuladores, puesto que van acumulando los resultados parciales de las operaciones. Estructuras repetitivas. Las estructuras repetitivas en el programa de ejemplo anterior hemos realizado una estructura clasificada en programación, que es una estructura repetitiva, que no se trata de una operación, sino de un conjunto de operaciones que se ejecutan mientras se le da una condición. En nuestro caso, tratar de ir acumulando sumas de números naturales en las variables sumas hasta alcanzar el número leído. En la estructura repetitiva siempre encontramos una instrucción de tipo condicional que determina el grupo de instrucciones que tiene que volver o no ejecutarse. Se puede optar o por comprobar la condición que se ejecuta las instrucciones si se cumple o ejecuta primero las instrucciones y comprobar después la condición. Instrucción al Raptor. Raptor es un lenguaje de programación visual diseñado para ayudar a los estudiantes a aprender conceptos de programas de una manera intuitiva y gráfica, utilizando diagrama de flujos para representar el flujo de control de los programas que los facilitará la comprensión como ejecutar código. Características principales del Raptor. Interfaz gráfica intuitiva. Raptor se utiliza una interfaz basada en diagramas de flujo donde los usuarios pueden arrastrar y soltar bloques que representan diferentes operaciones y estructuras de control. Facilidad de uso. Su diseño está pensado para que para ser accesible para principiantes, eliminando la necesidad de aprender una síntesis de código compleja desde el principio. Símbolos para crear flujogramas. Los diagramas de flujo son unas formas especiales para representar diferentes tipos de acciones o pasos de un proceso. Las líneas, flechas muestran la secuencia de los pasos y las reacciones entre ellos. Estos son conocidos como símbolos de diagrama. Aquí tenemos algunos símbolos como el símbolo de inicio-fin, líneas de flujo, entrada y salida, proceso, decisión. Tal y como les expliqué anteriormente, ya les di el concepto. Aquí podemos verlo. Aquí podemos ver el de inicio y fin, las líneas de flujo, entrada y salida, proceso y de decisión. Cada uno está diseñado en una forma. El de inicio a fin es tipo un óvalo. Las líneas de flujo claramente se ven que son líneas. Aquí tenemos como un tipo cuadrado acostado, tenemos un cuadrado que es de proceso y un rombo de decisión. Condición, aquí podemos ver algunos ejemplos de los flujogramas. Condición, aquí tenemos las líneas de flujo, por aquí tenemos las líneas de flujo. Este de aquí, un romboide, que ese era de decisión, instrucción, decisión, sí o no. Aquí como nos indica el romboide es de elección, a elegir sí o no. Bueno, gracias, eso ha sido todo y espero que les haya gustado mi presentación. Y nada, gracias.